Defendemos España, defendemos nuestro caudillo. Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. ¡Arriba España! Vamos a hacer una cronología porque hay muchas imágenes y desde luego el día fue larguísimo. El movimiento 25S había convocado actos de protesta ya desde por la mañana. De hecho, a las 12 del mediodía ya había gente que empezaba a congregarse en Plaza de España, en pleno centro de Madrid. Todo discurría de una manera pacífica, tranquila. El objetivo era llegar al Congreso de los Diputados, rodearlo, un congreso absolutamente blindado por la policía. Hasta allí pretendían llegar dos columnas, una que salía desde la propia Plaza de España y otra desde el Paseo del Prado. Llegar hasta el Congreso era imposible, por eso todos los manifestantes se quedaron en la Plaza de Neptuno. Tranquilidad frente a la muralla de antidisturbios. Los gritos apuntaban hacia quienes estaban dentro del hemiciclo. Vemos también la Puerta del Sol. En los alrededores, tanto de la Puerta del Sol como del Congreso de los Diputados, las manos en alto y sentadas. El ambiente, sin embargo, empezó a calentarse a eso de las 6:30 de la tarde. Poco antes de las 7 se produce quizás el detonante, el empujón para que empezara a desatarse pues todos los nervios. Bueno, pues ya lo ven, frente a una multitud tranquila, un grupo menea las vallas e intenta romper ese perímetro que separaba la carrera de San Jerónimo, la calle en la que está el Congreso de los Diputados, del propio Congreso de los Diputados. Es aquí cuando empiezan las primeras cargas, las primeras detenciones y los primeros golpes serios. Y hay heridos. Mientras esto ocurre, algunos, como ven, pedían calma. Imagínense la situación porque en estos momentos había, según la delegación del Gobierno, 6.000 personas en la Plaza de Neptuno, aunque viendo las imágenes, pues desde luego parecen muchas más. Bueno, pero la auténtica batalla campal, quizá lo más grave, empezamos a verla a partir de las 8 de la tarde. Hora, por cierto, en la que incluso las cargas empiezan a afectar a periodistas, a fotógrafos, a cámaras, como por ejemplo una cámara de la Sexta de esta casa. Los antidisturbios empiezan a lanzar también pelotas de goma. Vemos imágenes muy duras, muy violentas, gente herida. De la policía hacia los manifestantes también, alguna hay que decirlo en el sentido inverso. Los enfrentamientos llegan incluso cerca del propio Museo del Prado, frente a las pelotas de goma, petardos y bengalas. Aún así, muchos, unos 200, continuaban en la Plaza de Neptuno protestando pacíficamente. Bueno, pues a partir de las 9 empieza a dispersarse el núcleo de Neptuno. Muchos se dirigen hacia la Puerta del Sol, otros hasta la estación de Atocha. Ese punto es muy importante. La estación sería el siguiente punto infernal de la noche. Bueno, pues estas imágenes que están viendo están grabadas por videoaficionados. Vemos cómo ya desde el exterior de la estación, es la plaza de Carlos V, empiezan las cargas policiales. Los antidisturbios consiguen entrar dentro de la propia estación y es ahí cuando se desata el pánico, lo van a ver. Los propios comerciantes intentan guardar las sillas y las mesas que tenían en esa avenida. Mientras tanto, los antidisturbios se dirigían hacia la estación de Atocha. Ahí están viendo cómo entran dentro de la estación, una estación en la que había gente que nada tenía que ver con el movimiento 25S y que esperaba tranquilamente su tren hasta que entraba la policía, como estamos viendo. Pues entran dentro de la propia estación de Atocha. La gente observa completamente fuera de sí cómo la policía empieza a disparar pelotas de goma. Esto ocurría dentro de la propia estación de Atocha. La gente miraba completamente sorprendida como la policía comenzaba a cargar con gente que había llegado desde la Plaza de Neptuno, pero también con gente que estaba dentro de la propia estación. ¡Hoy son los bárbaros! ¡Está loco! Bueno, pues a eso de las 11 de la noche, el exterior de la Plaza de Neptuno empieza ya a estar mucho más tranquilo. A esa hora termina la sesión en el Congreso y vemos cómo ya empiezan a salir los diputados.
empiezan a salir, el miedo era que iba a pasar fuera. Bueno, pues los diputados pudieron salir tranquilamente, lo hacen a eso de las 11:15 de la noche, no encuentran problemas, como decimos, a su salida. Lo que se encuentra es un blindaje policial tremendo. La policía ahora sigue protegiendo el exterior del Congreso de los Diputados. Es a esa hora también, alrededor de las 12 de la noche, cuando se producían los últimos enfrentamientos. En total, después de una noche muy intensa, muy dura, se balancen más de 30 detenidos y 64 heridos, Antonio. Pero el Gobierno resta valor a los varios de miles de personas que ayer rodearon el Congreso de los Diputados, dice que carecen de cualquier legitimidad y desoye las muchas peticiones que anoche se pudieron escuchar en las calles de Madrid. Una protesta que tuvo muchos momentos de violencia por parte de la policía, con y sin provocación de los manifestantes. Mientras la mayoría de manifestantes se concentraba tranquila, un grupo en primera línea intenta derribar las barreras de seguridad. Inmediatamente, la policía responde con la primera carga. Los agentes golpean indiscriminadamente y se produce la avalancha. Fíjense en esta pareja. Entre porrazos, ella cae al suelo y él, que se pega a ella para protegerla, recibe este impresionante golpe en la cabeza. Vuelve la calma, aunque tensa. Este joven lee un artículo de la Constitución a la gente, que le responde primero mandándole al colegio y después deteniéndole. Aquí se produjo la segunda gran carga. Un grupo de encapuchados se coloca con sus banderas frente a la línea de antidisturbios. Esta señora intenta calmar los ánimos, pero al final algunos palos golpean a los policías, que vuelven a responder con fuerza. Hay golpes por todas partes. En el revuelo también algunos agentes son golpeados. La violenta tarde-noche se saldó con 64 personas heridas, 27 de ellas policías y 35 detenidos. ¡Armas! ¡Estas son nuestras armas! Reivindicativos, pero de forma pacífica. Así llegaban los manifestantes que habían salido de Plaza de España a los alrededores del Congreso. Unos minutos antes, la policía ha cargado duramente contra un grupo que intentaba llegar al Parlamento. Se producen las primeras detenciones y los manifestantes piden que les liberen. Mientras otros se sientan en el suelo frente a los agentes, otros les piden explicaciones y el número de placa. Empujado y encima me pega con la porra y se ríe de mí. Eso es lo que ha hecho. Pero no cumple su puto trabajo. Para pegar a estudiantes, bien. Pero para dar el número de placa y cumplir su puto trabajo les faltan huevos. La calma sigue siendo tensa en Neptuno. Hay pequeños altercados hasta que un grupo lanza bengalas, botellas y banderas a los antidisturbios y comienza la gran carga, que dura más de media hora. La gente sale corriendo, hay personas mayores, familias con niños, discapacitados, intentando salir del horror en el que se ha convertido la plaza. Los manifestantes se sientan en el suelo o se ponen de rodillas. La policía también se tranquiliza. Neptuno intenta volver a la calma. Pero sí le digo que si ustedes es un movimiento pacífico, hablen con la policía y digan a aquellas personas que son violentas que, aprovechando que ven ustedes, se ponen a su rebufo. Eso es bien fácil de hacer. Mientras un grupo se ha trasladado hasta la estación de Atocha. Hasta allí les han seguido los antidisturbios. Los viajeros corren hasta la calle para ponerse a salvo. En la Puerta del Sol también hay unas 1000 personas concentradas entre fuertes medidas de seguridad. Los manifestantes se dispersan a las 3 de la madrugada, la protesta se da por terminada. Es el turno de los equipos de limpieza. Neptuno y el Congreso se quedan vallados. Los manifestantes afirman que volverán esta tarde. Así denunciaban los manifestantes que la policía hacía uso de agentes infiltrados aquí en Neptuno. En esta secuencia vemos claramente cómo 3 policías encapuchados y vestidos con pantalones vaqueros arrastran a un detenido hasta un furgón. Les acusan de reventar la marcha pacífica de la manifestación. No es la primera vez que los secretas se camuflan entre los ciudadanos. Ya utilizaron este método en las manifestaciones de los indignados del 15M.
Hoy muy pocas voces han alabado la actuación policial de anoche. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, y el ministro del Interior han sido los únicos que han salido a defender a los agentes. De hecho, han llegado a felicitarles. Se han incautado numerosos tirachinas, palos, piedras, objetos metálicos, más, como digo, los más de 267 kilos de piedras que se recogieron. Todo esto se utilizó como elemento arrojadizo contra la policía. También se les arrojaron vallas, incluso algunas vallas se llegaron a desmontar y partes de las vallas se lanzaron a la policía y, lógicamente, la policía tuvo que repeler esta agresión. Es evidente que no se podía permitir semejante agresión al orden constitucional y al orden jurídico penal, y la policía actuó espléndidamente. Bueno, de momento esa plaza de Neptuno sigue esta mañana protegida, vigilada. Los organizadores de la concentración de ayer han anunciado en rueda de prensa que las manifestaciones no han terminado y han negado que sean violentos. Patricia Radúa, buenas tardes. Esta tarde se vuelven a concentrar allí. Así es, han vuelto a convocar una nueva concentración a las 7 de esta tarde aquí en la Plaza de Neptuno para volver a rodear el Congreso de los Diputados y también para el próximo sábado a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol y también aquí en la Plaza de Neptuno para terminar de nuevo aquí frente a la Cámara Baja. Lo han dicho en una rueda de prensa que han ofrecido en plena calle frente al Congreso de los Diputados esta mañana y en la que han lanzado mensajes muy contundentes. Han dicho, esto es solo el comienzo, que no van a parar hasta que caiga el Gobierno y se convoque un proceso constituyente, y han pedido a los manifestantes que no sean violentos, que se muestren en todo momento pacíficos y que no vayan encapuchados para detectar a los infiltrados. No es cierto lo que dicen. No somos cuatro y al cabo, ni somos violentos. Somos una expresión real de la mayoría de la población. No puede ser. Esto se ha acabado. No nos tienen convencido y además no vamos a parar hasta que el Gobierno caiga. No tenemos miedo a poner el cuerpo en la calle de forma pacífica, no violenta, y demostrar que nos vamos a oponer a estas políticas. Hubo una gran estrategia de intoxicación por parte del Gobierno intentando producir miedo. ¿Por qué? Porque la estrategia de producción de miedo es lo único que les queda para conseguir que los ciudadanos no tomemos las calles y defendamos lo que es nuestro.